Desde antes de ser cigotos se nos enseña, se nos inculca, se nos estampa el sentido de pertenencia a un grupo, un molde que ha de conformar y que conformará nuestra personalidad futura, que determina uno de los pilares más básicos de nuestra vida, que condiciona lo que te va a gustar y lo que no, la carrera que elijas o incluso lo que te pondrás para salir un sábado noche. Sí, amigas, todo este embrollo empieza con esa pregunta fatalítica que tu vecina del quinto le hizo a tu madre cuando empezaron a hinchársele las piernas y a salirle más granos que una lata de maíz porque te estaba gestando. ¿Qué es, niño o niña? La broma no termina ahí y continúa cuando tus retinas empiezan a abrasarse con ese azul cielo horrible que cubre tus paredes, también tu armario sin saber por qué, cuando a ti lo que te gusta es el violeta, la bromita de que te tiene que gustar el fútbol porque sí, o cuando te advierten que no vayas siempre con niñas, no vaya a ser que luego te digan cosas. Y es que la vida no es un carnaval, como reza la canción. La vida es una putada, y bien gorda si no está dentro de ninguno de esos dos grupos, hombre o mujer, que comentábamos antes. Que te acusen de no pertenecer a ninguno de esos dos grupos, mujeres u hombres, te convierte en un bicho raro, en un paria, en alguien de poca confianza, en alguien o algo que no se define, y la incertidumbre genera desconfianza. El insulto más grande que se le puede hacer a un chico es llamarlo mariquita, por la no asimilación a lo que es su grupo natural y relacionarlo con las mujeres, con lo femenino. Qué hijos de puta los niños, ¿eh? Estos insultos y sucedáneos, bollera, maricón, lo haces con una mujer, son tiros certeros que apuntan a la base más primitiva de la personalidad y a la denostación perpetua de la mitad de la raza humana. Porque la pertenencia al grupo hombre o mujer son los fundamentos que nos hacen sentir como fundamentales. Este contrato social que firmas antes incluso de tu primer llanto, antes incluso de que te corten el cordón, no tiene ni puta gracia, la verdad. Las condiciones de este contrato son peores que uno de permanencia con Movistar, con cláusulas abusivas. En el hipotético caso de que el ser humano que nazca tenga aparato genital femenino, habrá de llevar falda en el cole, ser delicada y a la vez madura, insegura y dependiente emocionalmente. No podrá alcanzar cotas de poder y como pasatiempo leerá cuore en la peluquería. Séase el caso contrario, habrá de ser fuerte, agresivo, independiente, emprendedor, controlador, insensible y como pasatiempo tendrá cualquier tipo de deporte televisado en el que pueda mostrar lo viril y masculino que es. En caso de que alguna de estas dos premisas sea incumplida, por favor, diríjase al centro de atención al usuario para la rescisión de dicho contrato. Por broma que parezca, el mundo funciona más o menos así. Y amigas, como paralelismo, en esto más o menos consiste eso que llamamos el género. Ese rol social que juegas en el conjunto por pertenecer a un sexo determinado. No pasaría nada si esto no tuviera sus contras. El problema es que esto tiene más peros que pros. El género es, podríamos decir, como los pilares a un edificio. Esa estructura invisible que tapan los ladrillos, la pintura, ese cuadro feo que pintaste de pequeño pero que tus padres adoran, los muebles, en fin, toda la morralla. Y a no ser que veas los planos de la casa, difícilmente puedas adivinar dónde está. No hay reforma que valga si no tiras hasta los andamios y construyes uno nuevo. Puedes pasarte por el IKEA, leer todas las revistas de diseño de interior que quieras, pero será el mismo perro con distinto collar. Y es que los planos de esta sociedad los hizo Calatrava. Esta estructura es aquella que considera crímenes pasionales y como aislados los feminicidios que cada poco copan la portada de nuestros diarios, que tolera e integra como normal la violencia invisible de los piropos, la cosificación, la discriminación salarial en el trabajo y una interminable lista de micromachismos que erosionan de forma constante e incansable los derechos y la dignidad de las mujeres como personas. Y la lógica de esta estructura de género lo abarca todo. Cada uno de los aspectos de nuestra vida está impregnado con este oleoso sesgo de género. La forma en que nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos o amigas, y la manera de concebir nuestras relaciones de pareja o amorosas, y lo que esperamos de ellas. El problema de todo esto es que los arquitectos siempre han sido hombres, siempre han sido heterosexuales, han seguido la norma de una estructura que les ha venido ahí. Y a nosotras esto nos huele a chamusquina. Esta casa no nos gusta para nada, empezando por la cutre decoración de flamenca y toro encima del televisor y terminando por la distribución del piso. Aquí no hay quien viva. Es por eso por lo que la Coche existe, porque a nosotras nunca nos han pedido opinión sobre lo que está bien o lo que está mal para nosotras, porque siempre nos han cortado las alas en vez de decorar nuestras plumas. Porque nos damos cuenta poco a poco que incluso nosotras hemos sido y somos un poco machistas, un poco homófobas, un poco transfobas, que tenemos interiorizados miles de prejuicios, de concepciones, de ideas impuestas con las que no estamos de acuerdo para nada. En la Coche somos juezas, médicas, enfermeros, cuidadores, ejecutivas, limpiadores, padre, madre, soltero y soltera. Nos chirría el chiste de mujeres que limpian, el machirrulo que cree que violencia de género es violencia hacia el hombre, la intolerancia hacia formas diversas de amar y quererse.
el uso no inocente del lenguaje. También nos molesta que no sea domingo todos los días. Nos chirrían todas esas cosas y muchas más. Ni pretendemos ni somos maestrillos de moral de nada ni de nadie, ni intentamos serlo. Las cochis viven en una pocilga con mucha mierda que a veces huele muy mal, así que nos gusta sacar de vez en cuando nuestras narices al mundo exterior para oler nuevos aromas y dar rienda suelta a algún que otro bajo instinto. Nos gusta estar juntos y revueltos. Somos feministas hasta la médula. Creemos en otras formas distintas de hacer y de ver las cosas. Creemos que aquellas injusticias de las que no se habla caen en el olvido, se perpetúan y se legitiman. Estamos hasta las tetas de que se ignore a la mitad de la población del mundo, del acoso y de las agresiones, hartas de aquellos hombres de izquierdas que antes de ser de izquierda son hombres. La Cochi no es solamente un espacio de drenaje mental, que también, sino una plataforma de debate, de discusión y de confrontación de ideas y visiones. Desde aquí os invitamos a que nos utilicéis, tanto como gustéis, para pensar en voz alta, para quejaros, para ser un megáfono abierto a las ondas de la red, a vuestras indignaciones y pataletas, y al fin y al cabo para intentar, en la medida de lo posible, hacer resaltar el chip a alguna mente amodorrada, a algún empolvado esquema mental, a alguna persona que nunca se había preguntado esto, y cambiar un poquito el microespacio en el que vivimos. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a la Cochi. La ausencia de cuestiones públicas no se debe a la ausencia de problemas, sino a la condición ideológica de su invisibilidad. Wright Mills. Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Si en el Polana o en el Longplay no te entra ningún gay, no cojas traumas, te queda la sauna. Chueca es genial. Muy buenas, escarabajos, aquí estamos, un programa más en las ondas, para presentar esta vez una sección, un programa dentro del escarabajo que se llama La Cochinilla. La Cochinilla surgió hace un año como un espacio feminista, un espacio donde debatir sobre todos aquellos temas que influyen tanto en el hombre y en la mujer, en las relaciones entre unos y otros, pero quizá desde un punto de vista más diferente al que estamos acostumbrados a ver en los medios, en los grandes medios de comunicación. Para ello contamos con nuestras reporteras dicharacheras, Mar y Conchi. Mar, ¿qué tal? Buenas noches, Adrián. Pues aquí intentando sacar nuestras narices de la pocilga de mierda en la que vivimos. No será fácil eso de sacar la nariz de la pocilga. Conchi, ¿qué tal? Muy bien, aquí, al igual que la compañera Mar, viendo si sacamos la nariz y hablamos algo diferente. Bueno, espero que tengáis la misma ilusión que tengo yo por iniciar esta cochinilla. Ya habréis escuchado la promo que hicimos de la cochinilla con el texto sobre género. Y pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy, Conchi? Pues mira, ya hoy para empezar, como sabréis vosotros, quería sacar el tema de la violencia de género, ¿vale? Porque en lo que va de año han sido asesinadas 33 mujeres. Y esta cifra va en aumento. De hecho, esta tarde creo que han matado a otra y en las últimas 72 horas han matado a 3 más. Entonces, y además es que este verano ha sido especialmente sangriento, porque han sido asesinadas 17 mujeres y 8 niñas, pero sin embargo la visibilidad que se le ha dado a estas noticias en los medios de comunicación ha sido mínima. Y la verdad es que no es un caso excepcional. Porque, y no lo entiendo, o sea, ¿por qué no se visibilizan estas noticias? ¿Por qué si fueran víctimas de otro tipo de violencia, pues yo qué sé, por alguna banda terrorista o por algún estado de fanatismo religioso de estos que están en boca últimamente, se le daría más visibilidad? Yo qué sé, por ejemplo, imaginaros el siguiente titular. En 43 años de terrorismo ha habido 829 víctimas mortales. Y en 10 años ha habido 653 mujeres asesinadas. De terrorismo de ETA, entendemos, ¿no? Sí, de ETA o del Estado... Sí, de ETA, claro, porque estamos hablando en nuestro país. Pero quiero decir, daría igual. Yo lo que quiero llegar es que daría igual que fuera un terrorismo de ETA o del Estado Islámico o de la FARC, o da igual. ¿Por qué no se habla de estas muertas? ¿Por qué hay que buscarlas entre las páginas y las páginas de los periódicos para encontrarlas en una columna, en un articulillo? En cambio, encontramos que sí Cataluña, que sí Volkswagen, que sí el Podemos este que no existe en Portugal,
aparece en primera plana. Es que aparece en primera plana antes un partido político que no existe, antes que 33 mujeres asesinadas. Bueno, yo he de decir que este verano, precisamente, con todo el tema de sobre todo de las chicas de Cuenca, que claro, a mí me ha tocado de cerca, no he visto tanto que el tema no haya estado a la orden del día, sino sobre todo me llama la atención las formas en las que se trata la violencia de género en los medios de comunicación. No se habla de asesinatos, sino una mujer muerta, una mujer como si nadie tuviera la culpa de esa muerte. Ya no solo hablando de la persona que perpetra el asesinato, sino evidentemente nada de ahondar en los orígenes de la violencia de género. Eso sobre todo es un tema que no se trata para nada. No se trata. Y es que, mira, ya lo decía Kafka, o sea, la víctima ocupa el menor espacio posible. Y es que nos hemos acostumbrado a una presencia tan sutil del machismo, y bueno, y no tan sutil, sino una presencia constante, crónica, que como siempre ha estado ahí, pues es que forma parte de nuestra vida, ya forma parte de nuestro entorno. Entonces, pues pensamos que aquí, en una sociedad europea del siglo XXI, del primer mundo, no pasa. Y sí pasa. Están matándolas, o sea, el Estado patriarcal, el Estado machista, si quiere llamarlo así, porque parece que luego cuando hablamos del Estado Islámico nos echamos las manos a la cabeza, pero es que el que tenemos al lado las mata y nos mata. O sea, es que las está matando y es como que sí, bueno, una muerta más. Y no es una muerta más. O sea, es que no se le da la importancia que tienen, yo creo, en esta sociedad. No solo no se le da la importancia que tiene, sino como bien contamos en nuestra promo, hasta nosotras somos un poco machistas. O sea, como bien has dicho, el machismo se penetra de forma tan sutil en la vida de todos nosotros que ni nos damos cuenta, ni siquiera la gente que en un momento dado te suena la campana y te das cuenta de que esto es un problema mayor de lo que lo habíamos interpretado antes. Hasta nosotros mismos podemos pecar en ciertos momentos de actitudes machistas. Sí. Parece que Mar quiere hablar. Pues sí, la verdad es que a mí yo pensaba en una cosa sobre lo que comentabais acerca de la invisibilidad del machismo, y es que en una Europa del siglo XXI pues queda muy feo decir soy machista o soy racista o tener comportamientos extremadamente explícitos, ¿no? Y entonces la forma de que ese tipo de situaciones se perpetúen son no solamente invisibilizándonos, sino haciéndolos descafeinados, ¿no? Entonces son como un pulpo que tiene en el fondo del mar, pues sigue extendiendo sus brazos, ¿no? O sea, y pues se perpetúa a través de micromachismo, de discriminación salarial, de violencia explícita o de violencia implícita, ¿no? Sí, sí. Sí, además, o sea, muchas veces es que yo he escuchado argumentos de decir pues eso de, pero si el machismo es una cosa de los países tercermundistas, y bueno, no, o sea, aquí en España existe una brecha salarial entre hombres y mujeres del 24%. O sea, la ley de la violencia de género lleva existiendo solo 11 años. ¿Cuántas no habrán? O sea, sabemos cifras de mujeres en estos 10 últimos años, porque hace 10 años que las empezamos a contar. Antes, claro que existían, lo que pasa es que no se las veía, no se las reconocía. Claro, sí, hace un rato aquí, antes de empezar con el programa, en Petit Comité, estamos planteándonos comparando esa comparación que has hecho, ¿no?, entre el terrorismo de los muertos por el terrorismo de ETA y las muertes en los últimos 10 años, pues por comparar, como has dicho, los muertos por el terrorismo en los últimos 43 años, yo creo que sería una utopía intentar averiguar las muertes por violencia de género en los últimos 43 años. Si a día de hoy se siguen sin contabilizar como violencia de género muertes y ataques como debería incluirse, no quiero pensar en esos 43 años anteriores, de qué forma se ha tratado esos, como asesinatos, como muertes, como Dios sabe. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente sección,
Así como nuestros compañeros del Escarabajo tienen una sección cultural, pues nosotros también. Nosotros Entonces, no íbamos a ser menos. pues no, pues claro que no. Entonces, pues queríamos recomendaros una película, una canción y un libro que tenga relación con esto de la violencia de género. Entonces, la película que yo os quería traer hoy se llama Te doy mis ojos, que es de la directora Itziar Boyain. Esta película trata pues sobre la vida de una mujer maltratada y donde se refleja muy bien el ciclo que sigue muchas veces la cronología de la violencia doméstica, ¿no? La violencia de género. Que hay una luna de miel, una reconciliación, luego hay un pico de violencia otra vez, etcétera. Y entonces yo creo que lo refleja muy bien y no sé, también me parece que le da como un empujón a las mujeres, a las personas que se ven en ese círculo, les da un empujón de ánimo para que vean que es posible salir de ahí. Como bien está diciendo, eso es un peliculón, Te doy mis ojos. Además, los actores lo hacen brutal. Hay una escena en la que el protagonista, no recuerdo su nombre, Luis Tosar, en un brote de violencia, desnuda a su mujer y la deja encerrada fuera del balcón. O sea, que es desgarradora. Es una película genial. Hay una cosa, como bien está diciendo, refleja muy bien la cronología de la violencia de género, ¿no? Lo que quizá no sé si es intención de la directora o se ha quedado ahí un poco en el aire es cómo se trata el tema de la reinserción del hombre. Porque Sí. en este caso Luis Tosar en algún momento de la película se da cuenta de que está actuando de manera que no debería estar actuando y decide que quiere cambiar. Sin embargo, me parece que seguramente eso será una crítica a cómo se intenta, desde qué lugares se intenta la reinserción, porque como veremos pues a lo largo de la película se ve que no está funcionando como debiera esa reinserción, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es muy... Yo la veo una película muy real, la Sí, verdad. sin duda. Que no quiere maquillarlo como para que vean qué bonito, algo que no lo es, ¿sabes? Yo creo que es muy cruda, pero es muy real. Ujú. Sí, sí. Muy buena elección, Conchi. Sí, yo creo que Mar tenía una canción por ahí. La canción la dejamos para más adelante. Ah, de La, acuerdo, la- de la acuerdo. dejamos ahí que se quede con las ganas. Pues, y el libro también, entonces. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que tú también querías hablar un poco de la educación, porque bueno, también todo esto que vamos hablando de la sutileza del machismo en nuestra sociedad, allí la educación tiene un papel fundamental, porque, o sea, el machismo es una cosa que se va transmitiendo de generación en generación y alguna manera habrá de pararlo, y está claro que no va a ser de la noche a la mañana. No, eso evidentemente. Bueno, como a la hora de diseñar este primer programa de La Cochinilla, la verdad es que hemos tenido algo... O sea, hemos querido abarcar quizá un tema con raíces demasiado arraigadas en la historia de la humanidad, ¿no? Porque, como bien, ahora la sección de educación, que voy a simplificarla lo más posible. Voy a tratar la educación desde dos puntos de vista, dos centros dos centros de educación, como son el núcleo familiar y la educación que se recibe desde las instituciones, desde las escuelas. Antes de empezar con este tema, sobre todo voy a empezar con el tema de la familia, nos conviene recordar que el ser humano pues nacemos con mucha plasticidad para adaptarnos al entorno. Esta adaptabilidad es máxima en las primeras edades y se va reduciendo según vamos cumpliendo años. Por ejemplo, el aprendizaje de la lengua refleja muy bien este cambio. Algo similar sucede con los modelos y las expectativas sociales básicas. Entre ellos se encuentra el sexismo o la antítesis, la igualdad, que una vez aprendidos tienden a mantenerse. O sea que estamos hablando de que ya en las primeras edades la influencia que pueda tener tanto si al entorno familiar, el entorno social, los medios de comunicación, la forma en la que se trata el sexismo y la igualdad va a influir de manera capital en las actitudes del futuro de estas personas. Bueno, vamos al tema de la familia. Cuando hablamos de familia vamos a hablar del modelo que conocemos, el modelo tradicional, ¿no? Este modelo tiene su origen en la Revolución Industrial.
En aquel momento se caracterizó por adoptar por dividir las funciones en la casa. Por un lado se adoptaba como propia para la mujer el cuidado y la educación en torno a esta figura de la madre, quedando la madre aislada del medio exterior y dejando su rango de acción al medio privado. Asimismo, la figura de la madre estaba fuertemente jerarquizada en torno a la autoridad paterna. Esta estructura familiar que a pesar de que ha sufrido cambios a lo largo de la historia, pues sigue estando muy vigente en nuestra sociedad y sobre todo tiene una influencia patente en los nuevos modelos y estructuras familiares. Y este modelo no favorece para nada la superación del modelo de relación basado en el dominio y la sumisión, que será al fin y al cabo el problema principal del sexismo y de la violencia de género, ¿no? Una figura dominante que sería el maltratador y una figura sumisa que sería la víctima. En este contexto, la mujer se ve sometida por dos lados, por un lado a la sumisión a la figura paterna y por el otro a las dificultades que le supone el aislamiento de la sociedad. Que sabemos que personas adultas que están en contacto con realidades más allá de los muros de lo privado, de los muros del hogar, pueden ejercer la autoridad y el poder necesario de educar a sus hijos desde el estatus de igualdad y el respeto mutuo. Entonces este modelo tradicional no favorece para nada la educación en términos de igualdad de nuestros hijos. ¿Qué os parece? Yo al respecto también me gustaría decir otra cosa, y que respecto a lo que comentabas sobre la familia de la revolución industrial, es al fin y al cabo el binomio la diferenciación de trabajo entre la producción, que es el hombre el que trae el dinero a casa, y la reproducción, que es la mujer la que se encarga de perpetuar la especie, ¿no? Y que eso está como muy arraigado en nuestra sociedad actual, y que también pues enlaza un poco con ese tema que es la violencia económica, ¿no? La dependencia económica que se establece en el núcleo familiar, ¿no? Y que condiciona muchas veces la no salida de una situación de violencia clara y explícita en el ámbito familiar, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando, para que veamos las dimensiones del problema. Cuando se nos presenta la violencia de género, se nos presenta como casos aislados de muertes. Bueno, ahora casos aislados se están dando cuenta del establishment de que ya no son tan aislados, ¿no? Pero como casos aislados hay un hombre que actúa de una manera violenta en contra de la mujer. Pues estamos viendo que no, que este problema tiene las raíces son muy, muy, muy gordas, pasando desde el momento, ni siquiera de cuando nace esa persona, sino ya el medio en el que se va a formar, el medio en el que va a crecer. No solo ya, por un lado, lo que va a conseguir, lo que va a ver y mamar en su casa, sino las figuras de autoridad que hay en su casa están completamente no son equilibradas, ¿no? Por un lado, como bien has dicho, el hombre que trae el dinero, y por otro lado la mujer aislada, y que se le deja el cuidado y la educación de los hijos en sus manos. Claro, y es que también, o sea, muchas veces esta educación alejada del machismo es una tarea muy ardua. O sea, daros cuenta de que conlleva toda una deconstrucción de un sistema que lleva generaciones, ¿no? O sea, es lo que decías tú antes, que está súper arraigado en nosotros. Y es un poco esquizofrenógeno. Esquizofrenógeno, me gusta esa palabra. Sí, porque te lleva, o sea, porque es como que si el reino de la madre, por decirlo de alguna manera, de la mujer, fuera el entorno privado, ¿no? El doméstico, perdón, en el de la casa, y en el que ella, pues, o sea, a los hijos, pues ellos ven cómo ella es la que se hace cargo de la comida, del cuidado esencial, ¿no? De los cuidados básicos, pero sin embargo la figura de autoridad es el hombre público. Es el varón, es el que está fuera. Yo creo que ahí hay como una especie de disociación, ¿no? De que por una parte yo lo que veo es que quien está cuidando, quien provee para los cuidados esenciales, es una figura muy importante, pero sin embargo la que está fuera es la que le debo una especie de pleitesía, ¿no? Él es la figura paterna, es la figura que manda, es la figura de autoridad. Padre histórico. Claro. Y entonces luego en la educación de
yo qué sé, del Estado, vamos, estatal, en los centros educativos, luego también muchas veces la que se intenta implantar es una igualdad, pero desde el punto de vista de un varón blanco de clase media, ¿sabes? Del prototipo del hombre público. No sé qué pensáis al respecto. Muy interesante la reflexión sobre el tema de cómo se ve en las estructuras, en las instituciones el problema, ¿no? Se ve desde el tema del hombre blanco clase media, cuando a pesar de que como bien has dicho, se piensa que la violencia de género es una cosa del tercer mundo, cuando en realidad no es así. También se piensa que es una cosa de clases bajas, de gente sin cultura, cuando tampoco se reproduce de esa manera, porque la violencia de género es en todas las clases sociales. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo en que esa visión no es la visión real. La visión de la realidad social no es la visión del hombre de clase media. Habría que hacer una visión desde la parte de la mujer, de la parte de los estratos desfavorecidos, que sería donde probablemente las intervenciones educativas, tanto en la familia, desde servicios sociales, como en los niños en las escuelas, haría más efecto. Sí. Además, a mí también me gustaría remarcar una cuestión, y es que comentaba antes Conchi el tema de cómo parar esto, ¿no? Y resulta curioso porque, aun a pesar de que la educación que nos da el establishment, entre comillas, podríamos decir, es una educación en la teoría muy plural, muy basada en la coeducación, en la igualdad de sexo, abierta, tal, se siguen reproduciendo, las agresiones siguen existiendo, ¿no? Entonces yo lo que quiero reflexionar es sobre la repetición de modelos que vemos en casa y de los referentes, de los primeros referentes que tenemos en el mundo como ciudadanos, como personas, como individuos, que son nuestros padres, ¿no? Y nuestro ámbito familiar más cercano, ¿no? Y que bueno, que aun a pesar de que se hagan todos los esfuerzos desde las instituciones públicas, que son cruciales, creo que también el tema de la educación y de cómo nos comportamos nosotros de puertas para adentro es fundamental para intentar ponerle freno a esta lacra social que es la violencia de género, ¿no? Sí, sabes que mientras estabas diciendo eso me estaba viniendo a la cabeza una frase que he escuchado muchas veces referida a los abuelos que dicen, bueno, es que ya a su edad no le vamos a cambiar la mentalidad. Pero bueno, y claro, si pensando eso, pues claro que no vamos a cambiar la mentalidad, pero ni de ellos ni la nuestra. En fin, hoy también, este año, se cumplen 11 años de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, que fue aprobada en diciembre de 2004. Entonces, es una ley pues novedosa, porque era la primera vez que se le daba visibilidad a este problema y que además la dotaba de una entidad jurídica, legal. Ya no era un crimen más, ya no era un asesinato más, ya no era un crimen pasional, sino que tenía el agravante de ser un asesinato por violencia de género. Ya se está poniendo un hincapié en esa lacra social en la que se supone que un sexo es más que otro. Entonces yo creo que tú, Mar, habías preparado algo al respecto, ¿no? Sí, así es. Sobre el tema de la ley de violencia de género, yo creo que una de las cuestiones más importantes que resalta recalca la creación de esta ley es que una cuestión que siempre se había relegado al ámbito privado, los trapos sucios se lavan en casa, eso es cuestión personal suya, una cuestión privada pase al ámbito público, ¿no? O sea, que sea una cuestión que nos concierne a todos como sociedad el intentar parar esto, ¿no? Y que fue una, entre comillas, gran éxito del feminismo por una de esas frases famosas de lo personal es político, ¿no? Llevar a la esfera pública un problema que es privado, pero que es eminentemente público, ¿no? Y bueno, para eso el establishment, pues bueno, el Estado pues creó en 2004 en un gobierno ya socialista, una ley que se había estado trabajando ya, que es una ley de medidas de protección contra la violencia de género, ¿no? Pero aun a pesar de eso, esta ley, bueno, pues no, evidentemente, bueno, tiene sus puntos débiles, pero uno de los puntos fuertes que intentaba, pues,
remarcar, o sea, focalizar, puntualizar el problema de la violencia de género desde muchos ámbitos, no solamente desde el ámbito de poner el parche al final cuando ya ha habido el asesinato, cuando ya se ha dado la paliza, cuando ya ha habido esa primera torta, ¿no? Sino desde la educación y desde un contexto un poco más holístico, ¿no? Sobre el problema. ¿Cuál es el problema o uno de los contras que se le achacan a esta ley? Y es que sí que es verdad que reconoce la violencia como agresión física, psicológica, sexual, amenazas, coacciones, etcétera, de los hombres contra las mujeres, pero solo si existe una relación conyugal o de afectividad, ¿no? Y a mí esto me resulta curioso, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Pues mira, justo el tema de las dos chicas de Cuenca, creo que, bueno, no sé si lo recordáis, pero era la exnovia del asesino y una amiga que había llamado porque tenía miedo de lo que podría suceder. Pues resulta que el asesinato de la exnovia es reconocido como asesinato por violencia de género, por violencia machista. Sin embargo, el de la amiga no. Pese a que va a tener el mismo tratamiento, o sea, la familia va a recibir las mismas ayudas, ayudas psicológicas, etcétera. Creo que también desde el punto de vista de las condenas que pueda caerle, va a ser equitativo, ¿no? Sin embargo, no es considerado un crimen por violencia de género, precisamente por lo que has dicho tú, porque no hay una relación, porque no había una relación, efectivamente. Sí, sí, es cierto, o sea, tienen un tratamiento procesal diferente. Porque, y claro, y ahí es que entra la polémica, ¿no? Muchas veces de esta ley, de dónde vamos a poner el límite, ¿no? O sea, un hombre pegándole una torta a una mujer en la calle, ¿eso va a ser considerado violencia de género? ¿Se le va a juzgar por ahí o no? Y entonces, y luego también está el caso de que los niños entran en juego, porque aquí hemos empezado diciendo que habían muerto 8 niños este verano, o sea, no son unos crímenes al uso, los crímenes que son por violencia de género, no son, porque son como para ir a hacer daño, ¿sabes?, a la víctima. Entonces, muchas veces, el que es el padre, el marido, el pareja de hecho, lo que sea, va por los niños para hacerle daño a la mujer. Luego le hace daño a ella y luego se suicida él. Yo no sé, por lo menos en mi corta experiencia de vida, no he visto otros crímenes o no he oído hablar de unos crímenes que sigan este mismo patrón. Sí, la verdad es que es escalofriante, ¿no? El daño, o sea, la intencionalidad con la que se escapa un padre de matar a sus propios hijos, ¿no? Y el punto a nivel psicológico también, de cómo debe de estar esa persona o que debe de pasar por su mente para intentar infligir tanto daño, ¿no? Por ejemplo, como en los famosos casos de Ruth y José, ¿no? En Córdoba también, que fue un acto para hacer daño a la madre porque se habían separado, ¿no? O sea, que resulta para mi parecer, muy escalofriante, la verdad. Sí. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de qué hace el Estado para parar esta lacra, se crearon unos juzgados especiales que son los juzgados de violencia sobre la mujer, ¿no? Que, bueno, en estos juzgados pues son juzgados multidisciplinares, ¿no? Que intentan ver no solamente el hecho de la agresión física o de la paliza o de la muerte sino también pues otras cuestiones relacionadas con el derecho, por ejemplo, de familia, pues divorcios, separaciones, custodia, ¿no? O sea, es unos juzgados un poco multidisciplinares, ¿no? Aun a pesar de que a estos juzgados de la violencia sobre la mujer, pues no son de su competencia ciertos ámbitos como el quebrantamiento de condena de orden de alejamiento o las medidas cautelares que se toman para intentar proteger a la víctima o a los hijos, o la violencia económica, ¿no? Que es de la que hablábamos antes, y que es esa dependencia que se establece y que puede llegar a ser parte de un chantaje muy grande, porque evidentemente está en juego tu propia subsistencia como ser humano, y que curiosamente esta violencia económica queda excluida de la ley integral de violencia de género, ¿no? Sí, además, creo que muchas veces precisamente es esta violencia económica la que
muchas veces lleva a las mujeres a no denunciar a su maltratador y por la cual también muchas veces se crea esto que también se habla mucho de las falsas denuncias o esto que los rumores de es que lo ha denunciado para quedarse con las cosas, para quedarse con la casa. Entonces es muy sutil la cuerda de la violencia económica. Sí, Porque ata muy fuerte y le genera muchísima dependencia, porque claro, ya no es solo ella, es que también son sus hijos, sí, en el caso de que los tenga. Entonces, allí ya entramos en el tema de las denuncias falsas y ya es un tema mucho más peliagudo, yo creo, ¿no? Sí, bueno, el tema de las denuncias falsas es un tema bastante controvertido, ¿no? El tema de las denuncias falsas, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, solamente son el 0,01%, pero eso también, y hemos de decirlo, aunque no, personalmente no me hubiera gustado que pusiéramos tanto el foco en esto, es que solamente son contabilizadas aquellas denuncias que finalmente se prueban que son falsas o las que se llevan a trámite. E incluso también desde dentro del ámbito judicial, aun a pesar de que se sepa o la credibilidad se anula o se demuestre que son denuncias falsas, no se llevan a trámite para que no tenga un efecto disuasivo sobre el hecho de presentar denuncia, ¿no? Porque aun a pesar de que hay este gran bulo de la denuncia falsa y esta hiperfocalización, la realidad es que el año pasado, de las 54 mujeres que murieron a manos de su pareja, perdón, no que murieron a manos de su pareja, no, sino que su pareja la mató, porque el lenguaje no es inocente, creo que solamente unas 15 habían puesto denuncia, ¿no? El resto no habían puesto denuncia. Entonces, algo debe de estar fallando, ¿no? O sea, ¿vosotros qué creéis que está fallando para que la gente, o sea, para que las mujeres no denuncien o para que las denuncias que se pongan se retiren? Yo, bueno, dos cosas sobre el tema. Por un lado, creo que a pesar de lo que nos has contado, que los resultados de las cuentas del Tribunal Superior de Justicia no se incluyen todas las denuncias falsas, o sea, que las que no llegan a trámite no se incluyen dentro de ese porcentaje. Me da igual que no se incluyan dentro de ese porcentaje, porque lo que no es lícito es que se utilice la denuncia falsa como un arma, porque es que no estamos hablando, o sea, la gente que hace el uso de la denuncia falsa como para escudarse, para decir que en realidad hay un feminacismo reinante que condena al hombre, pero vamos a ver, que no, o sea, el problema es tan desigual como que violencia de género es la violencia del hombre sobre la mujer. Entonces, que sea el 0,01%, que sea, aunque fuera el 10%, aunque fuera el 15% de las denuncias falsas, ¿dónde está el otro 80%, el otro 85% o 90%? O sea, esos son denuncias reales y son, como bien has dicho tú, muchas veces ni siquiera se llega a denunciar. Y ahí vamos con el tema de qué está fallando. Chicos, está fallando la estructura social. Estamos en un mundo en el que, como veremos más adelante, las tornas han cambiado. El hombre ya no es el que copa las universidades, el que tiene más bagaje cultural. No, se han invertido las tornas y, sin embargo, vamos viendo como los puestos de poder siguen estando en manos de los hombres. O sea, cada vez hay más mujeres en la universidad, cada vez hay más mujeres con mayor formación. Sin embargo, esto no repercute en mayor presencia en las instituciones, que es realmente desde donde se puede cambiar las cosas. Sí. Yo al respecto, y por poner un poco de nota de humor en un tema pues que evidentemente no tiene nada de gracia, yo siempre digo que el mundo va a estar dominado por las dos M, por mujeres y por maricones. Y si no, dentro de 25 años me lo diréis. Bueno, siguiendo un poco con el tema de lo que se está haciendo a nivel legal, también tiene un fallo, y es que la violencia de género no tiene un trato especial al condenado por violencia de género, ¿no? Y la ley entonces no solamente no ha evitado la doble victimización de la mujer víctima del delito, sino que no establece ese tratamiento penal diferenciado para castigar los delitos relacionados con violencia de género. Entonces la mujer se tiene que exponer en repetidas ocasiones a encuentros directos con su maltratador, a
numerosas puestas en duda de lo que estás diciendo es verdad, lo que estás diciendo, o sea, como muchos procesos que luego pues hacen muy dificultoso y muy laborioso el hecho de que a lo mejor una denuncia por violencia de género real acabe pues en un juicio, en una pena o en alguna condena realmente sólida, ¿no? Y que se llegue a denunciar, porque eso seguramente también influye en el hecho de denunciar. O sea, si una mujer, evidentemente no me puedo poner en la piel de una mujer maltratada, pero si hacemos un poco ese esfuerzo, imaginar la cantidad de cosas que tiene que pensar una mujer cuando se plantea denunciar. Me voy a exponer 17 veces al hombre, tengo que demostrar que lo que me están haciendo es verdad, o sea, que es verdad o mentira. Ese es un fallo del sistema y probablemente, seguramente, será una razón por la que se denuncia menos de lo que se debería. Claro, además esto también tenemos que verlo en el contexto en el que nosotros estamos ahora mismo, en un contexto que un gobierno ha racionalizado el gasto público, que ha hecho una privatización de la justicia y que eso merma mucho las posibilidades de muchas personas a acceder a un sistema de justicia o un sistema judicial que sea igualitario y que sea accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, aun a pesar de que la violencia de género sea muy democrática, entre comillas, y afecte a todo el mundo por igual, ¿no? Bueno, yo eso tampoco lo sé exactamente así. O sea, no lo afirmaría con tantísima rotundidad. A mí la violencia de género no me está afectando tanto como a una mujer que ahora mismo le está siendo apaleada por su No, marido. sin duda, tienes razón. No es comparable, pero lo que sí es cierto es que no respetan las clases. No. O sea, que hay violencia No, de género claro, en todos claro. los estratos sociales. Claro, eso sí. Y lo que yo quería, o sea, a raíz de lo que tú estás diciendo, era que, claro, hablando otra vez de la violencia económica, si pensamos en una mujer que depende económicamente de un hombre al que está denunciando, al que se va a tener que encontrar 17, 20 veces en cada uno de esos tribunales, que a lo mejor estaban ya separados, pero que sin embargo los hijos seguían yendo a ver al padre por esta visita que ahora le llaman de alto riesgo, ¿no? Quiero decir, es una situación muy difícil. Y yo creo que la justicia no se ha puesto en el lugar de las mujeres para facilitar que se denuncie, para facilitar que salgan de ese círculo, para facilitarle luego la reinserción, ¿no?, a la sociedad fuera de ese papel de mujer maltratada. Yo mientras hablabas, Conchi, también se me venía ya, por cerrar un poco el tema del ámbito legal y ya pues seguir un poco con el programa, la frase que dijo esta presentadora, pues bueno, llamémosla X, en un programa muy famoso de la televisión pública, un programa de testimonios en la que una mujer dijo que había sufrido violencia de género, pero no le había denunciado. Y ella le reprochó en el programa que si no había denunciado no tenía derecho a hablar de nada. Entonces, eso que como me resulta sintomático de lo instaurado y de lo integrado que tenemos ese sentimiento de culpable de la víctima encima de todo, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que conlleva. Y luego ya, por terminar, finalmente yo me quedo con una frase de un informe del secretario general de Naciones Unidas en 2006, que dijo que el potencial de las leyes de violencia de género nunca llegará a realizarse si no se aplican y no se hacen cumplir efectivamente. Y sobre todo que la aplicación de las leyes resultará fortalecida si se imparte una capacitación sistemática en materia de sensibilidad respecto a las cuestiones de género, ¿no? O sea, creo que por muchas leyes que hagamos, si no existe esa sensibilización de la que hablamos antes, de la educación, poco trabajo, van a ser al fin y al cabo parches y bueno, pues un poco allanar un poco un camino, pero nunca va a hacer una carretera, ¿no? O sea... No, claro, y ahí es lo que dices tú, ahora ya volvemos al tema de la educación, ¿no? A ver qué podemos hacer, porque está claro que, bueno, hay momentos en los que tenemos que ir poniendo parches, pero tenemos que quitar, o sea, podemos ir tapando agujeros, pero al mismo tiempo tenemos que ir haciendo una base sólida para que esto no se siga perpetuando, porque, o sea, ya lo decíamos, ¿no? No sirve de nada cambiar la decoración si no cambiamos la estructura. Bueno, pues antes de seguir con el tema de la educación y la parte correspondiente a las escuelas, creo que llega el momento de la siguiente perla cultural. Mar, ¿qué nos has traído tú?
Pues bueno, yo quería, como estamos intentando abordar este problema desde un punto de vista más sistémico, quería recomendar una canción de un grupo muy amateur y nada comercial ni nada que haya salido en los grandes medios, que se llama De espaldas al patriarcado. Y la canción es Tururururu, o sea, más o menos, no sé cuánto ru hay, pero Tururú, si lo ponéis en YouTube seguramente la encontráis. Y que es un poco una crítica sistémica al machismo invisible, al machismo sutil que nos impregna y que, bueno, que nos baña cada día, cada una de nuestras relaciones sociales, en la facultad, con los amigos, las conversaciones, ¿no? Y que creo que viene muy, muy al pego con lo que estamos hablando desde un punto de vista más sistémico. Bueno, pues aquí va esta canción. Soy tu madre, soy tu hija, soy tu amante, soy la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tururu, tú. En el mundo existes tú. Tururu, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tururu, tú. En el mundo existes tú. Tururu, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, ¿qué carajo vaya nazi? ¿Por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Tururu, tú. En el mundo existes tú. Tururu, tú. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Serás hippie libertario, de ver hasta lleves que estado si vives ocupando. Seas terco reformista que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarco, ¡pum! Me da igual, piensa en lo que digo, me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Bueno, brutal la canción de espaldas al patriarcado, que hay que señalarla. A mí con esa reflexión que has hecho me recuerda mucho a otra canción que pusimos allá en los orígenes de la cochinilla de la otra. La otra. ¿Os acordáis? Sí. Me he confundido de grupo, pensaba que estábamos hablando. Es que hay uno muy parecido que también va más o menos en esa línea, que se llama Mafalda. Que bueno, ya la recomendaremos en algún otro programa. Habrá espacio para Mafalda, seguro, en este programa. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que me tocaba, que es el tema de la educación. Bueno, ya hemos reflexionado sobre lo arraigado en la familia y ahora vamos con las escuelas. Vamos a ver que también el modelo de educación escolar depende mucho de la revolución industrial. En ese momento se hizo girar en torno al tema de la homogeneidad de género, de etnia, de clase, incluso de rendimiento, cosas que seguimos viendo a día de hoy. Siguen habiendo escuelas para hombres y escuelas para mujeres, sigue habiendo clases para las clases de diversificación, ¿no? Para que la mejor forma de ayudar a la gente que no va bien es juntarla con gente que no va bien y aislarla de la gente que sí va bien, para que evidentemente no den problemas a los que trabajan bien y se lo curran, ¿no? Bueno, este modelo de escuela está fuertemente jerarquizado en torno a otra figura de autoridad. Vamos a ver el mismo problema. La escuela, ámbito de educación, jerarquizada en torno a la figura del profesor. Este modelo, evidentemente, ha resultado incapaz de hacer uso de la diversidad y del conflicto como de elementos educativos, algo que no se puede entender en el siglo, en estos momentos, ¿no? Cómo no se pueden afrontar los problemas, y no los problemas, sino la diversidad dentro de la escuela. De qué forma estamos formando a nuestros
nuestros hermanos, a nuestros hijos, no le planteamos la realidad como es, sino en probeta, ¿no? Este círculo se retroalimenta, pues al negar las particularidades se contribuye a mantener el sistema jerárquico y la división de espacios característica de la dualidad sexista de la existencia. El alumnado que no encajaba con lo que se esperaba del alumno, pues era excluido de la escuela. Este era el procedimiento de afrontamiento del conflicto cuando alcanzaba alguna gravedad. Vemos que estas características, algunas han sido modificadas hace décadas. Sin embargo, o sea, por ejemplo, la integración en un mismo espacio de alumnado diverso es uno de estos cambios más visibles. Volviendo al tema que estábamos diciendo antes, se da la circunstancia de que se ha dado la vuelta a la tortilla, mientras que históricamente la mujer ha tenido menor acceso a la educación. En los momentos en los que progresivamente ha ido teniendo acceso a ella, hemos visto como según iba entrando en la escuela, iba superando al hombre en cuanto a resultados académicos. A ver que la mayoría de los indicadores educativos, las mujeres ganan a día de hoy. Por ejemplo, el 58% de quienes se matriculan en la universidad en 2007 en España son mujeres, que superan, por tanto, en un 16% a los hombres en este importante indicador de calidad. Y como ya hemos dicho, esta superior preparación debería cuanto menos equipararse en resultados a posteriori, ¿no? En acceso a organismos de poder, como puede ser pues, en medicina, jefaturas de servicio, en las escuelas, ser director, secretario, etcétera, etcétera. Vamos a ver que se encuentran limitados. ¿Por qué creéis que puede ser? Bueno, porque yo también creo que es que la distribución del poder sigue siendo la misma, ¿no? O sea, si por una parte estamos viendo que entran más mujeres a la universidad, pero luego en el entorno privado seguimos manteniendo este mismo patrón, ¿no? Que la figura masculina es la figura de poder y en él recaen todos los cargos de tomar decisiones, de ser una figura pública, porque bueno, ahí volvemos a entrar en el tema del lenguaje, no es lo mismo ser una mujer pública que un hombre público. Luego también es verdad que, o sea, que el feminismo se ha entendido ya no solo como que las mujeres puedan trabajar fuera de casa, sino que trabajen fuera de casa y además dentro de casa, ¿no? Se les hace muy difícil compaginar la vida privada con la vida pública. O sea, tienen que cuidar a los hijos, pues ellas son las que dan a luz, que si los permisos de baja de maternidad, que si los permisos de lactancia, ¿no? Todo eso, por ejemplo, para la empresa privada le es mucho más rentable contratar a un hombre que a una mujer en edad fértil. Entonces, sí, perdón. Y luego yo también quería remarcar también que incluso la institución pública que supuestamente vela por la igualdad de oportunidades, de accesibilidad, y aun a pesar de que haya esta diferencia entre universitarias y universitarios, al fin y al cabo, cuando se coge a una figura de poder, es una figura que tiene el reconocimiento del grupo, ¿no? Y entonces, si nosotros mismos tenemos involucrado, estamos impregnados por esa idea de que lo que va a hacer una mujer pues tiene connotaciones de las típicas etiquetas, ¿no? Pues que es una mujer que va a ser muy pasional, que se va a guiar por el corazón, que tal. El reconocimiento que tiene lo que hace un hombre no es el mismo que el reconocimiento que es lo que hace una mujer, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, como líder, se escoge una persona que tenga el reconocimiento de todos porque puedes afrontar el grupo, ¿no? Y entonces, creo que las copas de poder, si siguen estando muy impermeables para el acceso de mujeres, porque son hombres y son hombres los que deciden quién entra a ese selecto grupo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y luego una pregunta más. Si históricamente y a día de hoy sigue habiendo limitaciones, bueno, a día de hoy ya en el medio en el que nos movemos nosotros, pues no tanto, pero sigue habiendo limitaciones, sin duda, para el acceso de la mujer a la educación y de la mujer para conseguir puestos de poder. ¿Cómo es posible que hayan podido esto que hemos dicho antes, ¿no? ¿Cómo ha podido sobresalir la mujer en cada uno de los indicadores de éxito escolar? ¿De qué forma se os ocurre que ha podido suceder? Yo personalmente creo que como yo no soy mujer, ¿no? Aunque poco me falta, pero
Sí, yo creo que también como individuos ven, o sea, que su posibilidad en el futuro, si no son a través de unos estudios y de hacerse valer por lo que saben hacer, la única salida que tienen es eso, la reclusión y la dependencia hacia un hombre, ¿no? Una Que reacción. no hay otra vía para salir de su situación, ¿no? O sea, entonces la única vía que se toma es la del estudio, la formación y la de poder tener la herramienta de saber hacer algo distinto de lo que hacen el resto, ¿no? Ujú. ¿Conchi, Sí. algo que decir? No, estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, el conocimiento y el poder valerte por ti misma es la que te va a dar la independencia. Si no, Ujú. vas a seguir dependiendo de cualquiera que te deje preñada y ala, ¿sabes? Vas a seguir perpetuando ese estereotipo. Ujú. Entonces, pues claro, yo totalmente de acuerdo con Mar. Pues yo voy a dar otras dos posibles respuestas que se dan de qué forma han podido triunfar en estos indicadores. Dos. Por un lado, se alude a los tradicionales valores femeninos, la empatía, la capacidad para tolerar frustraciones, la tendencia a ponerse en lugar de los demás, para destacar el éxito de la mujer, en contraposición de la dificultad del estereotipo masculino tradicional de adaptarse a la escuela y al actual mundo global. Eso por un lado, y por otro lado, también se dice que incluso pues, sumando a la respuesta anterior, que es la mayor superación por parte de la mujer de la dualidad sexista tradicional. Mientras que en el hombre la presión social para el estereotipo masculino sigue siendo más rígido y coercitivo que para el femenino, y las mujeres suelen percibir la superación del sexismo como una ganancia, mientras que los hombres tienden a percibirla como una pérdida. Eh, con lo cual resulta indispensable ayudar a los hombres a reconocer como ganancia la superación de la presión machista para prevenir la violencia de género, pues esta presión machista mutila su desarrollo y el de su entorno. Así, desde la infancia las niñas están más dispuestas a la superación de los roles de obediencia-sumisión que conlleva esta dualidad, manifestando un superior nivel de conocimiento y sensibilidad sobre el tema de la igualdad y del sexismo. Pues esas son dos de las respuestas que académicamente se dan a esta circunstancia que las mujeres están triunfando en los ámbitos educativos. Bueno, yo creo que eso también, eso último que has dicho también demuestra que el machismo no es solo cosa que afecta a las mujeres, ¿no? Sino que afecta también a los hombres. Quiero Así decir, mismos, efectivamente. si los estás criando en un ambiente competitivo totalmente, luego también, yo qué sé, hay muchas... hay trabajos que afirman que las mujeres son mejores para trabajar en grupo, ¿no? En lugar de los hombres, pero eso hasta qué punto es cultural, hasta qué punto es biológico, ¿sabes lo que te quiero decir? Ujú. Que muchas veces también nos tendemos a pensar en que es una cuestión de biología, pero es que somos, o sea, el ser humano es un animal social, ¿no? Entonces también es que la sociedad nos influye más de lo que muchas veces pensamos. Y yo quiero remarcar eso, es que el machismo no afecta solo a las mujeres, es que nos afecta a todos. Ujú. Sin ninguna duda, incluso al hombre en sí mismo en cuanto a... Por ejemplo, es que es curioso la influencia que del género para asimilar y recordar los temas que se han visto en la escuela o la información que te viene desde los medios de comunicación. Porque ya que aunque un niño y una niña hayan compartido el mismo currículum y el mismo contexto mediático, parece que no parece haberlos influido por igual, dado que la mujer demuestra una mayor sensibilidad ante estos temas. O sea, ya no es solo que la violencia de género, bueno, la violencia de género por definición es violencia del hombre sobre la mujer, sino ya no solo eso, sino la forma en la que se ve cambia. Si eres un Sí, hombre, así eres una mujer. sí, sí. O sea, darse cuenta es más fácil siendo una mujer que siendo un hombre. Evidentemente no por el hecho de nacer hombre o mujer, sino por el contexto social y las características biológicas del hombre y de la mujer. Sí, es que somos un constructo. Todo es un... Somos un constructo. Bueno, vamos con la última perla cultural antes de nuestra Fusta América. Sí. ¿Conchi? Pues mira, la última perla cultural es un libro de Silvia Federici que se llama El Calibán y la Bruja, que hace como un repaso histórico a todo lo que viene siendo el ser mujer a través del eje de la quema de brujas y todo eso. Entonces va contando muchas luchas sociales sobre la esclavitud, la conquista de América, el comercio de esclavos,
Y todo eso también, y dándole, o sea, el punto de vista feminista. Y yo creo que, no sé, es muy esclarecedor y puede abrirnos un poco la mente, ¿no? Sobre todo lo que ha venido pasando a lo largo de nuestra historia, como mujeres y como humanidad, vaya. Yo os lo recomiendo. Bueno, pues vamos a pasar después de esta perla, vamos a pasar a la Fusta Marica, que vamos a presentar a los oyentes porque puede ser que en algún lugar este programa no se escuche, que yo creo que no, que se está escuchando en todos los lugares del Estado. Pero bueno, sabemos que por lo menos en la frontera de Cataluña está llegando problemas de feedback en cuanto a comunicación. Así que para nuestros compañeros catalanes vamos a decir que la Fusta Marica es tú, como sucede en el escarabajo, ¿no? Tú amasas con toda tu fuerza toda la rabia que llevas contenida a lo largo de la semana y la lanzas contra algún ser, institución, persona. Y en el caso del escarabajo, que son pues un poco más gorrinos, lanzan una bola de mierda a la cara de aquello a lo que quieren lo que quieren criticar. ¿Y nosotros qué hacemos, Mar? Pues nosotros, como somos muy anti-heteropatriarcales, pues nosotros damos la fusta marica. La fusta marica, ¿vale? Me encanta. Y la fusta marica hace un poco de daño, pero bueno, no del daño que gusta, sino del daño que hace daño de verdad, ¿no? Y entonces Conchi nos va a presentar la fusta esta semana y este programa, que yo creo que es una fusta muy consensuada por mucha gente de este Estado español, sí, que nos representa. A ver, Conchi, ilústranos. Representa unos cuantos. A ver, bueno, la fusta marica de esta semana va por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por haber recortado a lo largo de esta legislatura un 20,9% en el presupuesto de igualdad de las mujeres. Entonces, es que así no vamos a ningún sitio. O sea, en los presupuestos se ha recortado un 20,9% en presupuestos para igualdad. Sí. Y entonces, a lo largo de esta legislatura. A lo largo de esta legislatura. De hecho, creo que estamos a la cola de Europa en cuanto a inversión en igualdad, ¿verdad? Sí. De hecho, creo que me parece que lo he dicho antes. Para que se vea esa igualdad, ¿no?, de la que tanto fardamos por aquí, la brecha salarial son un 24%. O sea, los hombres ganan un 24% más estando en el mismo puesto y desempeñando las mismas funciones que las mujeres. Y en Occidente, no en paisuchos como Venezuela y cosas así, ¿no? En Occidente. Claro, eso ya. Exacto. En la Europa de las personas. En la Europa de los mercaderes. De los mercaderes. Bueno, chicos, pues creo que estamos llegando al final del programa. Bueno, hemos llegado al final del programa. Sí. Me ha encantado, compañeras, y ha sido un placer. Ha sido un placer. Y por cierto, la primera vez que estamos las tres juntas. ¿Es verdad? Pues probablemente. Probablemente no. O sea, tú... Es verdad. Bueno, pues nada, chicos, que un placer haber estado aquí con vosotros y espero con muchas ganas el siguiente programa de La Cochinilla. Claro que sí, el siguiente más y mejor. Más y mejor. Por detrás. Hasta el fondo. Bueno, va, claro. cortemos la transmisión. Sí, Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. ¿Para qué quieres irte ya? Si la Kika va a actuar, ya llega el fin de me explota el grinder. Chueca es genial, las musculocas se meten coca para entrenar. Y en el orgullo vente a bailar, aunque tú seas heterosexual, pues te invitamos a nuestra fiesta.